Imagen pública con Javier King. Revisemos, saquemos de los suelos la imagen pública de alguien en este momento. Mi querido Javier King, cada jueves aquí con nosotros, amigo, bienvenido, buenos días. Pues está encima, aquí como una luz de estudio, está encima la probabilidad de que México, junto con Nicaragua, Venezuela y Cuba, no asistan a la Cumbre de las Américas que promueve el gobierno del demócrata Joe Biden allá en los Estados Unidos. Vaya que ha servido de contrapeso. ¿De qué ha servido realmente todo esto que hemos visto en los últimos meses, especialmente después de la gira del presidente por Centroamérica y el Caribe? Eh, las posteriores controversias sobre los médicos cubanos, el dinero que fue a entregar a Centroamérica para Sembrando Vida, etcétera, etcétera. Pero querido amigo, aquí en realidad, ¿qué estamos discutiendo? Porque tenemos a un lado al mayor socio comercial, vaya, a la mayor potencia del mundo, pero entonces estamos jugando nuestras cartas pues bueno, por gobiernos que no les son muy afines a los norteamericanos. ¿Qué estamos jugando? ¿Qué nos jugamos? Que a final de cuentas nuestro país pesa, querido amigo. Buenos días. Buenos días, pues aquí la pregunta, como tú lo decías, es, ¿por qué no estamos jugando las cartas? ¿Realmente lo estamos haciendo o Ujú. no? Porque todo esto a mí me suena muy conveniente, Sí. bastante conveniente. Pues como bien dices, desde hace ya meses se había convocado como cada 3 años, desde 1994, a la Cumbre de las Américas, donde se reúnen la mayoría de países democratizados de tanto de América del Norte, América del Sur y Centroamérica. El problema aquí, pues obviamente es que siempre hay países que son excluidos porque no hay, pues, sinergia política, ¿no? Obviamente, este, Qué buena imagen. sí, Adelante. obviamente Ajá. Cuba, Venezuela y Nicaragua son países que no están democratizados y que no son del agrado de Estados Unidos. Esta reunión es convocada por Estados Unidos, es pagada por Estados Unidos, organizada, hosteada y todo por él. Entonces, pues es su fiesta, ¿no? Pues pueden hacer lo que ellos quieran. Claro que a López Obrador le pareció muy conveniente que iba a tomar esta oportunidad, como siempre lo ha hecho desde siempre, desde que empezó su carrera política, iba a tomar la oportunidad de subirse a este tren y ver hacia dónde lo llevaba en el horizonte, y pues lo está llevando a un lugar no tan bueno, pero sí conveniente. Es decir, se subió a ese tren porque sabía que las cosas iban a salir a su favor, aunque sea en su cabeza. Porque una vez que él empieza, de hecho, desde el principio de este año, a relacionarse más con la política exterior, cosa que no había hecho al principio de su mandato, porque él había dicho que él no iba a hacer giras y que él no iba a ser ese presidente que se la pasaba fuera de México sin hacer política interior. Ahora, por fin, dice que la política exterior, pues, es importante, ¿no? Entre países que no son del agrado de Estados Unidos. Le criticó mucho que no Estados Unidos no haya dado todavía los $4,000 millones que había prometido a Centroamérica para poder ayudarlos y para poder, ayudar con la pandemia, ayudar con Ujú. la cuestión migratoria, pero que sí haya dado 33,000 millones para apoyar la guerra de Ucrania con Rusia. Pues ahí es una cosa también muy obvia, ¿no? Claro. Estados Unidos, como cualquier nación y cualquier persona, va a invertir en sus intereses. Y en Ucrania hay muchos, muchos intereses estadounidenses, europeos y demás, y obviamente van a poner su dinero donde ellos quieran, ¿Dónde más reditúe? donde más reditúe. Y también fue una cuestión que se habló muchísimo en Estados Unidos y que causó mucho escozor también, de no solamente por el hecho de la cantidad, sino porque justamente en cuestión migratoria estaban diciendo por qué a Trump habían bloqueado, perdón, la inversión para construir el muro y evitarse ellos mismos una cuestión migratoria, pero sí apoyaban guerras extranjeras, ¿no? Es todo un asunto en Estados Unidos. Lo que es cierto es que en México nos hemos vuelto candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa, incluso en calles donde no requieren iluminación de otros lados, porque ya hoy mismo, en conferencia matutina mañanera, el presidente dijo que ya le llegó la invitación para la Cumbre de las Américas, había estado pendiente, ya estaba Ujú. muy cerca porque es entre el 6 y el 10 de junio, entonces
ya por fin le llegó, dijo que van a evaluarlo, ¿no? Mañana se va a dar una decisión porque obviamente Estados Unidos no me va a invitar ni a, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Pero también los mandatarios de estos tres países dijeron que ni con invitación irían. Entonces, ¿por qué ponernos a defender cosas que no necesitan ser defendidas? Es una forma de quedar bien, porque hemos visto que el presidente le gusta quedar bien y para eso fue su gira por Centroamérica, y también porque quiere, de cierta forma, vendernos una idea muy romántica, tal vez la tiene en su cabeza, tal vez es una forma de justificar otros discursos, de que la política debe ser equitativa, que se deben escuchar todas las voces y que debe ser, pues, de la manera más bonita como salen los libros de texto gratuito de cómo se organiza un modelo de la ONU. Entonces, realmente no es de esa forma, ¿no? Estados Unidos es el anfitrión de esta reunión y convoca porque es la hegemonía económica de América, de todas las Américas, y es obviamente el parteaguas económico, político, social, migratorio de todo el continente. Desde Argentina, la gente va a emigrar a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, obviamente, hay una hegemonía ahí que necesita regular a las otras naciones. Ahora, es muy ingenuo de nuestra parte pensar que no podemos lograr algo a cambio de extorsión y de amenazas con una nación que es muy poderosa, que además es uno de los principales amigos económicos de nuestro país, es uno de los principales inversores, es uno de los principales, el principal país donde viven mexicanos en el extranjero. Entonces, es una cosa muy tonta pensar que podríamos enemistarnos con Estados Unidos cuando somos prácticamente familia, somos uno. Lo que sí es muy conveniente es quedar bien con otras familias, como la familia de Centroamérica o la familia de lo que Trump denominaba la troika, ¿no? Que son estas tres naciones que son plenamente dictaduras en América Latina y que son un bloque opositor completo de Estados Unidos y que obviamente Estados Unidos ha sabido muy bien asfixiar su economía para que no les sean pues de mucho problema. Es también muy interesante considerar que estas naciones no tienen ningún interés tampoco de comerciar ni de tener relaciones con Estados Unidos, precisamente porque lo que intentan pues es seguir conservando su poder y tener su propio paraíso local. Es, me parece que tratar de adivinar cuáles son las verdaderas intenciones de AMLO detrás de defender lo indefendible y a quienes no quieren ser defendidos contra quienes no quieren atacar, porque realmente hay una barrera como muy intangible entre estas tres naciones y Estados Unidos. Maduro tiene una orden de aprehensión, o sea, su cabeza tiene precio en Estados Unidos, jamás podría asistir, ningún mandatario que él designara para asistir podría regresar de esta cumbre. Y lo mismo pasa con el presidente de Cuba y demás. Lo que sí es que la política de AMLO se ha centrado mucho en decir que ellos están continuando estas pláticas como lo hacía Barack Obama en el 2012, de reunirse con ese tipo de mandatarios y abrir los diálogos. Realmente está tratando de reparar su muy dañada imagen internacional, proveniente obviamente de las cartas sin sentido a España, de las cartas sin sentido al Vaticano, de ir a pedir el penacho de Moctezuma, de mandar a su esposa de gira cuando ella no es una mandatario ni es una embajadora, de la buena voluntad nada más. Y realmente, pues, en el exterior, AMLO se ha convertido en un posible, un muy posible cuarto integrante de esta troika, ¿no? Una nación tristemente caída por un, por un mandatario que no sabe controlar su propio ego. Es muy triste porque hay dictaduras donde se ha demostrado que la principal fuerza del autoritarismo no es el ego de un mandatario, sino el ego de una ideología o de un grupo oligarca. Pero en este caso, estos tres mandatarios han demostrado que solamente por su nombre tienen que defender este tipo de autoritarismo y a AMLO le gusta mucho esa idea, le parece muy atractiva y busca una forma de disolver instituciones tanto dentro de México como fuera de él,
porque también propuesto disolver la OEA pues tratar de meter su mano ahí. La verdad es que es irreparable. Mucha gente en México y fuera de México considera que ese tipo de relaciones están muy en riesgo, no solamente por ocurrencias de AMLO, sino por el clima internacional político. La guerra en Ucrania ha resaltado muchos aspectos, sobre todo a las generaciones jóvenes, de que nuestras instituciones necesitan pulirse, necesitan volver a replantearse, que instituciones como la ONU, como en el número de instituciones que tratan de regular la paz y el comercio entre los países, están quedándose oxidadas, sobre todo porque las administraciones, como lo vemos en México todos los días, están bastante envejecidas, dominadas por hombres que necesitan un dejo de realidad en su existencia. Ay, mi querido Javier, te decía hace rato porque fue la conclusión bueno, fue la conclusión, mi reflexión última después de todo lo que nos has planteado, porque realmente Andrés Manuel López Obrador es la figura que los estadounidenses caricaturizaron como la República Bananera, pero lo hacían muy bien, porque al final de cuentas hablaban de estos países caribeños, latinoamericanos, tropicales, en los que un dictador con un monoproducto, es decir, el petróleo, la banana, el café, la caña de azúcar, pues se convertían en prácticamente como una especie de seres bastante, vaya, de los cuales te podías burlar muchísimo por la exageración en sus posiciones, pero especialmente la contradicción de sus gobiernos que mantenían empobrecida y sometida a la gran mayoría de su población. Esa era la representación que los Estados Unidos tenía de Latinoamérica todavía en los años 80. Y lamentablemente, mi querido amigo, no estamos viendo en esta actitud del presidente, no estamos viendo una defensa de los verdaderos intereses de la República Mexicana. Estamos viendo la defensa de sus intereses personales, de su imagen personal, de su ansia por verse como este héroe revolucionario, cabeza de la troika latinoamericana, que en realidad, queridos amigos, más allá de posiciones ideológicas, los resultados de esos gobiernos de izquierda, salvo el Uruguay, contadas excepciones, son un verdadero fracaso. Vean Venezuela, vean Argentina, es puro bluff de gente con pensamientos del siglo XIX, con pensamientos del siglo XX, que no han entendido cómo se mueve el mundo ahora y que sí, puede ser socialista y comunista, acá hasta las cachas, pero entender que el mercado y que la necesidad de producir riqueza y repartirla, eso no ha cambiado en el mundo. Más allá de que el héroe y por la revolución, ya es bluff a estas alturas y realmente lo que hay que medir es los resultados de todas esas posiciones, querido amigo, que yo insisto, es un duro golpe al pensamiento progresista, porque la gente que realmente está haciendo propuestas progresistas en este país no está siendo escuchada porque estamos confundidos con toda esta retórica falsa de AMLO. No dijo hace ratito, manito, que, digo con todo respeto, que los ricos en México no han perdido dinero con él, que incluso han ganado. ¿No dijo hace ratito que el neoliberalismo no es tan malo, que incluso es prácticamente perfecto si no hubiese corrupción? Los ricos con AMLO se han vuelto más ricos y los pobres se han vuelto más pobres. Mídanlo desde ahí y entonces dejen de verlo como el pobre viejito cabecita blanca que hay que ayudar y apoyar. Por favor, ténganse lástima a ustedes mismos, un poco de compasión entonces y dejen de estar defendiendo a un tipo que les está llevando al matadero. Perdón. No, tienes mucha Lo razón. siento mucho, pero tú me provocas esto, mi querido Javier. Provocando. Me provocas, amigo. Tienes mucha razón, ¿no? Realmente nos hemos dado cuenta que sus intereses personales vienen antes que todo, pues, su familia viene antes que todo, y yo creo que la razón para querer reparar su imagen internacional es porque después de 2024, cuando él salga del Palacio Nacional, cuando llegue tal vez otro gobernante de Morena, ojalá que no, pero otro gobernante de cualquier otro color, él qué va a hacer, ¿no? Si ya eliminó las pensiones para los presidentes, no, ninguna universidad le va a dar clases como a Calderón o como a Cedillo, ninguna institución lo va a dejar controlar algún organismo internacional, ni se va a poder ir con su gran pensión como Enrique Peña Nieto. Entonces realmente hay una cuestión de dónde voy a huir, porque en México me van a seguir ladrando en los restaurantes como López Portillo, y es una cuestión que a cada político
yo creo que viene en el horizonte, ¿no? Cada vez más inminente. ¿Qué es lo que va a pasar cuando mi carrera política se extinga? Él está aceptando ya desde ahorita que está perdiendo fuerza y está tratando de aliarse con personas que en realidad pues no quieren ser sus aliados, porque lo que demostraron los presidentes de Nicaragua, Venezuela y Cuba es que en realidad no necesita que México los defienda. Ellos llevan años y años peleando por su propia individualidad, de estar en su derecho, de estar mal, pero están en su independencia. Y algo que es muy importante es que tratar de arriesgar nuestros propios intereses como mexicanos defendiendo, como tú decías, a un mandatario o defendiendo sus decisiones frente a nuestros amigos, frente a nuestros conocidos, frente a nuestros compañeros de trabajo, realmente nos deja a nosotros como una persona que no tiene un pensamiento crítico propio. Si tú tuvieras un pensamiento crítico propio, entonces no defenderías al político, defenderías a A ti tu mismo, gente, a tu nación. patria, a tu Exactamente. comunidad, no, viejito, hombre, por Dios. Pero es que es lo que escuchas. Hay un excelente análisis de Nexos de por qué la gente, y ahí lo tengo porque no he tenido tiempo de leerlo porque está largo. Pero en la revista Nexos hay un excelente análisis sobre por qué en las encuestas la gente dice, ay, sí, bien por el presidente, pero qué mal está gobernando, estamos re mal en la inseguridad, estamos re mal en la economía, pero le doy mi voto de confianza. Y de verdad, señoras y señores, de verdad, ay, no, ténganse lástima ustedes, por Dios, menos medicinas, más muertos por la inseguridad, en serio, nos hemos acostumbrado a malvivir y perdonamos a un patriarca malhechor y abusivo, nada más porque no queremos pensar o porque no queremos contrariarnos a nosotros mismos con las decisiones que hemos tomado. Allá la soberbia, de un lado, y aceptar cuando cometemos errores, incluso al votar, se cometen graves errores. Así Mi es. querido Javier, ¿dónde te encontramos, amigo? Me pueden encontrar en Facebook, en Twitter como @Javier King y ahí los esperamos. Vamos a regresar con algo más suave y terso. No, ni nada. La final del fútbol mexicano, ¿qué va a ser terso y eso? Regresamos con deportes. Seguimos contigo por Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter y en STV Atlisco. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.